de Apolonio. Apolonio de Perga nació en el año 262 a.C. en Panfilia, la actual Antalya, Turquía. Estudió en el Museo de Alejandría con los discípulos de Euclides y residió tanto en Alejandría como en Éfeso y Pérgamo. Esta última poseía una biblioteca y una escuela del saber, similares a las de Alejandría, ciudad donde murió el año 190 a.C. Entre sus muchas obras, la más conocida es Las Cónicas, obra cumbre de la matemática griega junto con los elementos de Euclides, los grandes tratados de Arquímedes, el Almagesto de Ptolomeo, etc. Apolonio demostró en sus cónicas que de un cono pueden obtenerse 4 tipos de secciones, variando la inclinación del plano que corta al cono. Esta demostración supuso un paso importante en el proceso de unificar el estudio de los diferentes tipos de curvas, y esta importancia se reveló casi 2000 años después, cuando Kepler o Newton descubrieron el papel fundamental de la mecánica celeste. Si en muchos aspectos hay que conceder a Apolonio el valor de pionero, entre todos ellos hay que destacar su papel trascendental en el advenimiento de la revolución científica a partir del Renacimiento. Las cónicas son un círculo corte con un plano paralelo a la base del cono, una elipse corte oblicuo con respecto a la base, una parábola corte paralelo a una generatriz del cono que atraviesa su base, una hipérbola corte más o menos paralelo a la altura del cono enfrentando a su imagen unido por el vértice. Y de lo que vamos a hablar en este video es de las partes del cono de Apolonio y en qué consiste. Un círculo de Apolonio es cualquiera de los muchos tipos de círculos asociados de Perga, un renombrado geómetra griego. Los principales usos del círculo de Apolonio son los siguientes. Apolonio mostró que un círculo puede ser definido como conjunto de dos puntos en un plano que guardan una razón específica de distancia a dos puntos fijos, conocidos como focos. Este círculo de Apolonio son la base del problema de la persecución de Apolonio. Los círculos de Apolonio son dos familias de círculos mutuamente ortogonales. La primera familia de círculos es el de todas las posibles razones de distancia a dos puntos fijos llamados focos, mientras la segunda familia consiste en todos los posibles círculos que pasan a través de ambos. Estos últimos círculos son la base de coordenadas bipolares. Elipse es la curva plana, simple y cerrada. Una elipse es una curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Elementos de la elipse. Número 1. Son los puntos fijos F y F1. Número 2. Eje focal. Es la recta que pasa por los focos. Número 3. Eje secundario. Es la mediatriz del segmento FF. Número 4. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. Número 5. Radios vectores. Son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos PF y PF1. Número 6. Distancia focal. Es el segmento de longitud 2C. C es el valor de la semidistancia focal. Número 7. Vértices. Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes AA, B y B. Número 8. Eje mayor. Es el segmento de longitud 2A. A es el valor del semieje mayor. Número 9. Eje menor. Es el segmento de longitud 2B. B es el valor del semieje menor. Número 10. Eje de simetría. Son las rectas que contienen el eje mayor o al eje menor. Número 11. Centro de simetría. Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. Se denomina parábola al lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que equidista de una recta fija, llamada directriz, y de un punto fijo en el plano, que no pertenece a la parábola ni a la directriz, llamado foco. En matemáticas, una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano.
cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará por lo tanto paralelo a dicha recta. Se define también como el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de una recta llamada directriz y un punto interior a la parábola llamado foco. En geometría proyectiva, la parábola se define como una curva envolvente de las rectas que unen pares de puntos homólogos en una proyectividad semejante o semejanza. Hiperbola. Curva simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, compuestas de dos ramas abiertas, dirigidas en sentidos opuestos que se aproximan indefinidamente a dos asíntotas, de modo tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es siempre constante. Características de la hiperbola. La hiperbola es una curva plana abierta con dos ramas. Se define como el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia a otros dos fijos, llamados focos, es constante e igual a 2a igual a b, la longitud del eje real. La hiperbola es simétrica respecto de los dos ejes y por lo tanto respecto del centro. Las rectas que unen un punto M de la curva con dos focos se llaman radios vectores R y R', y por definición se verifica R' igual 2A. La hiperbola, como la elipse, se puede definir como el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasa por un foco y son tangentes a las circunferencias focales del otro foco. Las asíntotas de la hiperbola son las tangentes a la curva en los puntos del infinito. Estas asíntotas son simétricas respecto de los ejes y pasan por el centro de la curva. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que les pueda servir en alguna ocasión.